inusualmente espiritual. Fabián, según tu experiencia de vida, ¿existen las segundas oportunidades? Segundas, terceras, cuartas, siempre hay una segunda oportunidad para todo. Yo creo que todos vivimos de las experiencias. Pues si nosotros no conocemos una mala experiencia, una mala decisión, pues obviamente no tenemos cómo corregirnos. Entonces ahí cabe pues la segunda oportunidad, pues en la parte buena y en la parte espiritual, ¿no? Ok. ¿Y esas otras oportunidades, segundas, terceras o no importa el número, quién las crea? ¿Tú las creas o la vida te las regala? ¿Cómo funciona un poco eso? Pues yo creo que es de parte y parte, porque primero que todo yo creo que uno tiene que hacer un camino y sobre ese camino pues se va abriendo una oportunidad a lo que tú quieras, a lo que se está haciendo en ese momento. Porque si solamente estamos esperando a que algo pase en la vida, que llegue mi segunda oportunidad, mi tercera oportunidad, pues te quedarás esperando. Entonces, a un maestro al que aprecio mucho, en algún momento de mi vida yo le dije, pero ¿hasta cuándo? O sea, la verdad ya me cansa esperar. Entonces él me dijo eh, que la espera desespera, pero hay que saber esperar. Todas las cosas que tú creas siempre es a corto, mediano y largo plazo. No hay nada que se pueda decir, uy, yo hice esto de la noche a la mañana. Creo que todo tiene un proceso. El proceso de sanar, que primero, digamos, como que viene un dolor. Si es en el tema amoroso, pues obviamente sanar esa ruptura. Si es en el tema como laboral, pues también hay un tema de bajo autoestima en el que pues pierdes tu trabajo, no sabes ahora cómo acomodarte. Eh, Hay muchas personas que de pronto cuando pierden el trabajo se sienten obsoletos, sin nada, ¿sí? E incluso se quedan así. Hay muchas personas que se quedan esperando que pase el tren y que vuelvan a tener una oportunidad igual. Pero cuando realmente uno busca una oportunidad y empieza a crearla desde adentro hacia afuera, creo que hay una oportunidad mucho más grande todavía. Y ahí es donde viene, creo que, un plan de Dios. Yo me baso mucho en la conexión, digamos, con Dios porque a veces nosotros a Dios le llegamos como una especie de monólogo, ¿sí? Entonces uno es, Dios mío, yo necesito que me ayudes, protégeme, Dios quiero esto, Dios quiero aquello, y Dios, y Dios, y Dios, ¿sí? Entonces es como, yo lo pongo como un ejemplo. Yo fui gerente de una compañía de gimnasios y había mucha gente que llegaba y llegaba sin una hoja de vida y no, pero es que, bueno, entonces uno, pues como para no hacerles perder la ida, uno los atiende, ¿verdad? Entonces, estás entrando y claro, uno ve a la otra persona del otro lado y empieza a hablar, no, mira, yo soy esto, trabajé aquí, trabajé allá, pero no hay nada como cuando una persona bien va y te muestra tu hoja de vida, tú vas analizando también quién es esa persona, entonces vas mirando la página, vas como constatando con la otra persona qué es lo que está diciendo, tienes preguntas para poderle hacer. Yo creo que Dios actúa de la misma forma. Va con un plan y con un proyecto y le dice, mire, Señor, yo la verdad quiero que me guíes, me des sabiduría en este proyecto, estos son mis planes, quiero tener una casa, quiero tener, no sé, un automóvil para moverme así. Entonces es diferente, ¿sí? Quiero una casa. ¿Cómo quiere esa casa? No, pues la quiero de esta forma, quiero cuatro habitaciones, quiero con dos baños. Entonces hay una imaginación. Entonces Dios, yo creo, ¿no? O sea, es la forma como dice Dios, ah, ok, me estás trayendo un proyecto. Entonces vamos a mirar cómo yo te doy la guía para que tú puedas encontrar ese deseo que tienes en tu corazón. Yo asistí a varias misas en algún momento, sí, o sea, yo no soy una persona que va a la iglesia constantemente, lo admito, pero en algún tiempo cuando fui,
había mucha gente que estaba, digamos, de rodillas y bueno, estaban como en su petición. O me ha pasado para no sé, no querer como tercerizar las cosas. Que uno va y Dios mío, yo te pido por esto, te pido por lo otro, sí, y estás en una fe tremenda. Y apenas cruzas la puerta, cuando ya te despides de Dios, cruzas la puerta y dices, ¿y ahora qué hago? O sea, entonces todo lo que dijiste atrás, ¿qué? ¿Sí me voy a entender? O sea, le acabas de decir a Dios que dejabas todo en sus manos, que esto, y cuando sales inmediatamente rompes la fe porque es, ¿y ahora qué hago? Entonces, digamos, como no hay nada como cuando tú estás conectado con Dios, le hablas, le muestras tu proyecto, esto, y le dices, bueno, aquí lo dejo, pin, y ya. Entonces Dios va a analizar su vida y empiezan las conexiones. Ahí es donde empieza una personita, otra personita, y te va guiando por donde realmente es el camino idóneo, el camino correcto. Entonces empiezan las conexiones espirituales, las conexiones con las buenas personas, ahí es donde creas las oportunidades, tú empieza a salir una cosa, la otra y todo fluye. Pero yo creo que la gran parte de todo es como tal nosotros, como seres humanos. Nosotros somos la herramienta y Dios es es la energía, es la fuente. Entonces, digamos, hace mucho tiempo yo escuchaba que uno es la acción, ¿sí? Y Dios es el resultado. Entonces, digamos, Michael Jordan era todos los días practicaba, jugaba, practicaba, ¿sí? Y él tenía su disciplina y en su momento, pues Dios le fue abriendo el camino para convertirse en uno de los mejores basquetbolistas del mundo. Ya, ¿por qué no confiar en él? ¿Sí? Si tú ya sabes que tú estás haciendo y estás trabajando por algo y sabes que Dios lo está supervisando, yo creo que uno no debe desconfiar por un segundo. Lo que pasa es que somos impacientes y más en esta época con el internet, con una cosa, nos dejamos llevar mucho por la dopamina, digamos, tú miras entras a redes sociales y está Instagram, Facebook, TikTok, te mira mucha gente con miles de cosas que ya tienen carros y ya no es solamente un automóvil, sino la marca del automóvil, la marca de lo que vistes, la marca de lo que estás, de lo que comes, de lo que usas, o sea, todo es marca. Bueno, Fabián, nos has contado sobre las oportunidades, cómo crearlas, cómo aprovecharlas, no pensar que solo tenemos una segunda oportunidad, sino que podemos tener terceras, cuartas, quintas y muchas más. Pero esas oportunidades a nuestra vida nos traen cambios generalmente, nos transforman, pero cambiar da miedo, nos asusta cambiar. ¿Cómo hacemos para enfrentar ese miedo, para superarlo? Yo creo que el miedo repercute, como tú dices, ¿no? El cambio. Por eso una gran frase que yo siempre tengo es, deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Y ese la tengo escrita en casi en todo lado, ¿sí? O siempre le digo a alguien, deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Porque el miedo es solamente una protección. Dios nos dio. También es un sentimiento, una herramienta que Dios nos dio para podernos proteger, ¿sí? Pero cuando estamos hablando, digamos, del camino espiritual, obviamente los cambios, todo cambio es brusco y en su momento es difícil, porque tú cuando sales de una zona de confort, estás en una zona de confort, todo está seguro. Es por eso es que hay mucha gente que le da miedo renunciar a su trabajo, le da miedo de pronto a veces hasta en las mismas parejas que, que no es una relación exitosa y uno lo sabe, y da miedo dejarla, porque da miedo caminar solo nuevamente, porque no creemos en un Dios existente. Creemos que realmente estamos totalmente solos. Entonces, cuando una persona se llena de fe, de creencia, de creer en uno mismo, ahí es donde realmente los miedos se disipan. Es un miedo que siempre va a estar latente,
Es un miedo que siempre va a estar acompañándonos en todo momento, pero hay un momento en el que uno tiene que ya convertir al miedo en amigo antes de enemigo. Entonces uno dice, bueno, tengo miedo, pero hay que, hay que arriesgarse. La disciplina, la perseverancia. Entonces, son todos estos mensajes que últimamente se han ido perdiendo, estos valores que poco a poco se van perdiendo, por el afán, por el querer tener las cosas ya. Digamos, ahora nosotros miramos que chicos de 19 20 años ya son millonarios. Y entonces, digamos, ellos hacen algo, de pronto a ellos les funcionó. Y miramos, y digamos, otros chicos empiezan a mirar y dicen, no, pero pues, yo también quiero hacerlo a esa edad. Y ya, digamos, tienes 22 23 y crees que tu vida ya se acabó, porque dices, no, yo ya no lo logré. Mira que Harrison Ford vino a cumplir su primer protagónico como a los 40 años. Entonces, donde uno cree que ya todo se ha acabado. Y así hay muchos actores, así hay muchos cantantes, así hay muchos artistas, ¿sí? Donde creen que, donde siguen teniendo una fe latente, siguen trabajando. Harrison Ford, ya él sus planes se lo había dejado al de arriba. Y él seguía estudiando, pero seguía en su profesión y su profesión era carpintero. Y hasta que en un momento le tocaron la puerta. Y en ese momento llegó su oportunidad y en 2, 3 años le cambió la vida. Bueno, mi nombre es Fabián Darío Benavides Martínez, Fabián Benz, conocido pues en el mundo del modelaje, de la actuación. Eh, yo nací en Pasto y a temprana edad por mis padres salgo a la ciudad de Bogotá, empiezo a conocer el mundo, empiezo a mirar que todo es como tan ir y venir, como tan rápido que pasan las cosas. Y en su momento me enamoro de dos cosas. La primera del deporte, me enamoro de toda de una transformación física, como hace un hombre para empezar, digamos, como a tener un cambio físico eh, usando pesas, el gimnasio, la fuerza. Entonces me enamoro de esa disciplina. Y me contagia más adelante el tema de la actuación. En su momento, no digo que no, lo hice como también por vanidad, puede ser, digamos, como hace uno para estar detrás de una cámara, ve, me van a ver muchas personas, muchas chicas, mucho esto, mucho lo otro, ¿sí? Cuando me adentro más a la actuación y empiezo realmente a conocer, empiezo a darme cuenta que la actuación es una herramienta espiritual también para uno, porque empieza uno a conocerse desde adentro. Tú tienes que ser un lienzo, totalmente un libro abierto para poder interpretar a un personaje. Entonces, por eso dicen que la actuación es la carrera de Dios. Lo conocí en un libro que se llama El camino del actor. Entonces, el actor es el único ser que se pone en los zapatos del otro. Realmente sabe entender la vida de otra persona, porque tenemos que entenderlo, tenemos que saber características, digamos, todo este que uno le hace la hoja de vida de este persona, quién es, cómo es, de dónde vino, por qué lo hizo así, qué lo llevó a convertirse en esta persona. Entonces me gustó toda esta parte psicológica de la actuación. Y la otra me marcó una disciplina. Tenía que ser una constante disciplina, ir al gimnasio, entrenar, empezar a saber qué comer, qué movimientos hacer. Y también es al largo del tiempo, es una búsqueda, porque no es fácil. O sea, digamos, hay mucha gente que va al gimnasio y se frustra. Es obvio porque es un conocimiento.
Y hasta que no tengas la herramienta completa, y también hay muchos en este momento que todo quieren hacer rápido, entonces tratan de hacer una cosa a la otra para poder llegar a verse y sentirse bien. Pero todo esto es de paciencia, o sea, digamos, una construcción muscular, porque es eso, una construcción. Esa construcción muscular también tiene un tiempo. Tus músculos no van a crecer así porque así, o sea, somos de carne y hueso, tenemos que darle un tiempo de espera, ¿sí? No somos un objeto no somos un objeto como una mesa. Ay, no, esta mesa le voy a cambiar, le voy a colocar más cosas y ya. Y empiezo a transmitir mi conocimiento en personas que quieren subir y bajar de peso, que quieren encontrar un sentido de seguridad, porque también el físico da autoestima. Entonces les enseño a alimentarse de una forma correcta, a, a ir al gimnasio de una forma correcta, que puedan entrenar de una forma que también puedan ir, digamos, mirando sus resultados, pero que también puedan como estar tranquilos, que tengan paciencia para llegar a ese resultado, paso a paso. Después de esto empiezo con la actuación y en algún momento de la vida se me da la oportunidad también, porque creo la oportunidad, porque empiezo a indagar qué debo hacer, qué debo por dónde empiezo, hasta que en un momento de la vida las cosas vienen, se dan y empiezas, digamos, como, listo, me gano el primer personaje. Tengo un hijo, tuve un hijo a temprana edad, a a los 15 años prácticamente. En este momento ya está pues en la universidad, le gustó el deporte, yo creo que de pronto eso sí fue por haberlo visto de mi parte. Digamos que si él mira otros referentes, no solamente yo, sino otros referentes deportistas, di camino a que esa persona también tuviera un punto de referencia más alto que el mío para poder construir también su vida. Gracias a ustedes, a Inusualmente Espiritual, porque creo que estos espacios también son muy lindos y muy gratos para uno poder dar a conocer lo que uno está haciendo en esta vida y hacerlo de la mejor manera posible. Y yo creo que cada quien tiene muchas, muchas cosas para dar.